Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos en oración a medida que venimos a ti en fe y obediencia, oh Dios. Ruego, Señor, que tu voluntad pueda ser cumplida, que oremos, Señor, según tu voluntad, que recibe, Señor, honra y gloria. Y anhelamos, Señor, el día en el cual estaremos contigo, ya no en este cuerpo de muerte que tenemos, ya no con esta lucha con el pecado que tenemos. Ven pronto, pedimos, Señor Jesús, en nombre tuyo. Amén. Amén. Pues vamos continuando nuestra serie de hábitos de gracia. Y os hago una pregunta en esta tarde. ¿Cuál es la petición más grande o más importante, más significativa que el Señor te ha contestado? O bueno, una que viene a la mente. Bueno, Natán y luego Maribel, luego Amy. Recientemente poder aprobar el proceso. Los exámenes. Sí. Maribel. Pues cuando David estaba en el hospital y le tenían que volver a operar y no le volvieron a operar, Dios les sacó de ahí. Yo he pedido poder criar a mis hijos. Poder criar a los hijos. Amy, y luego... Cuando pues, Dios contestó la oración de sanada a Olivia cuando nació, es un proceso de 2 meses, pero de forma que los médicos no entendían, pues de una forma. Ya hemos contado, ya que la petición, la contestación ya elaboro un poco. Amy y yo estuvimos del 28, creo, de diciembre hasta como el 8 de enero en cuidados intensivos y nos dijeron que no sabían si iban a vivir o no nuestra hija. Y tardamos 4 meses con el sistema inmune de ella, pues, muy débil, y el Señor pues la sanó. Entonces damos gracias a Dios por su respuesta. Bernardo. Pues son respuestas que son bendiciones, y lo que queremos ver en esta tarde es qué hay entre nuestra oración que llega a los oídos del Señor y las respuestas. O sea, bueno, la respuesta podemos decir que contesta o que no, pero al final es respuesta como quiera. Es sí, espera o no. Y vamos a ver algunos pasajes que nos dan estas respuestas, las respuestas de Dios a nuestra oración. ¿Vale? Y la idea que podemos ver en los pasajes que vamos a ver es que tenemos que orar a Dios con fe y obediencia a nuestro Dios, quien responde según su voluntad. ¿Vale? Creo que eso resume la pregunta que estamos haciendo, que hay entre nuestra oración que llega a los oídos de Dios y la respuesta de un sí o de un no o de una espera. Y os recuerdo, hemos visto varias otras enseñanzas en cuanto a la oración, la constancia en la oración, el secreto de la oración, cómo orar en 2 estudios diferentes, y en esta tarde la respuesta o la contestación de Dios a nuestra oración. Hay falsa información que está, creo que se puede decir, rumeando por ahí, como
esas declaraciones que uno hace ante Dios, como si Dios está forzado entonces a ser sujeto a nuestra voluntad. Pero del otro lado, Dios nos invita en su palabra a venir ante Él con confianza y con fe y que nos va a contestar. Entonces, vamos a ver pues la respuesta de Dios en la oración. Entonces, ¿qué es lo que Dios contesta y cuáles también son los estorbos a la contestación, a la respuesta a la oración? Lo primero, oremos confiando que Dios contesta según su voluntad, ¿vale? Dios contesta, pues si es su voluntad. Esto es como el factor primordial que tenemos que tomar en cuenta, un factor muy fundamental en cuanto a nuestra petición de oración es, pues si es según la voluntad de Dios o no. Y podemos ver esto en varios pasajes. Uno que vamos a ver es el siguiente, en 1 Juan 5, 14 al 15. Si alguien lo puede leer llegando ahí, que Dios responde según su voluntad. O sea, la respuesta de si espera o no es según la voluntad de nuestro Dios. 1 Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿no? Hay otros pasajes que declaran la misma verdad. Jesús en el Getsemaní, que dice, está en el capítulo 26 de Mateo, el versículo creo que 42, esa petición de Jesús, y dice así: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces el mismo Salvador, queriendo hacer la voluntad de su Padre, vemos también en el Padre Nuestro un patrón para la oración, que se haga la voluntad de nuestro Dios. Es formativo, es fundamental que entendamos que la oración no es un recurso conveniente para imponer nuestra voluntad a Dios, sino es medio de nosotros conformarnos y pedir según lo que es la voluntad de nuestro Dios. Es medio de nosotros doblegar nuestra voluntad ante nuestro Señor, medio de buscar su voluntad, abrazarla, alinearnos, y cada oración verdadera es, y cito aquí, una variación del tema, hágase tu voluntad. Y eso ha de gobernar los cimientos, los fundamentos de nuestras oraciones. Y no es un obstáculo a nuestra libertad, es realmente una protección y una guía a nuestra vida de oración, nuestra relación con nuestro Dios. Bueno, elaborando un poquito estos versículos, la confianza que tenemos en Él, hay esa invitación a la confianza, y el versículo ahí está conectado también con el tema de la seguridad de salvación. Entonces, la confianza que nosotros tenemos como hijos de Dios, y la confianza de que Él nos oye, hace que deberíamos ir a nuestro Dios pidiéndole. En el 5, 14 al 15 de 1 Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él. Podemos confiar, podemos ir a nuestro Dios con confianza, pues con fe, que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, o sea, de manera a decir que sí lo va a hacer. Y el versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
pues podemos tener la confianza que Dios escucha todo lo que le pedimos. Cuando oramos, nuestro Dios nos escucha, invita las peticiones generosamente y pidiendo conforme a la voluntad de Dios, podemos pensar en algunas situaciones en las cuales decimos, bueno, pero estoy todavía en esto, Señor, y yo pensaba que, y quizás nuestros deseos son buenos, pueden ser deseos buenos, pero no es la voluntad de Dios. Los propósitos de Dios, de un Padre bondadoso, pueden ser que nos quedemos en una cierta situación. Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 12, dice, creo que los versículos 7 al 9, dice lo siguiente, pidiendo que Dios le quite el agujón que él tiene, y dice, bueno, en los versículos 7 al 9, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca, sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Entonces, nos dice, bueno, esto es algo de Satanás, es algo que tiene que ver con la maldición del pecado en mi cuerpo, pero Dios lo tuvo en la vida de Pablo para que él no se enaltecería. Y dice, bueno, oramos, pero oramos con fe en que Dios tiene mejores propósitos, sabiduría encima de la nuestra. Otro pasaje que quiero tomar en cuenta aquí es Mateo 7:11, donde dice lo siguiente. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Debemos poder confiar, descansar en que Dios tiene mejores planes que los nuestros, aun cuando en el día a día podamos decir, eso es difícil, y ver con ojos de fe que Dios nos está transformando poco a poco a su imagen. Estas pruebas tienen sus propósitos en el Señor. Entonces, el propósito, la voluntad de Dios es excéntrico a la hora de preguntarnos, ¿y qué de esa respuesta que yo espero? La oración es Dios céntrica, no hombre céntrica. Y tenemos que entrar en la oración con esto de que gobierne nuestra disposición. Dios, hágase tu voluntad. Obra tú en mí, sé glorificado. Entonces, así uno debe tomar la oración de manera muy fundamental. ¿Y qué promesa tenemos? Dios nos invita, ¿no?, a que Él nos escucha, un Dios soberano, un Dios de amor, ese Dios que sabe todo, contestará según su voluntad y podemos descansar en esto. Entonces, esto es lo primero que podemos decir y luego, a continuación, además de Dios contesta según su voluntad, que todo lo demás encaja en esto, según lo que vamos a ver. El siguiente punto es teniendo que ver con la fe. Dios responde según nuestra fe. Dios en su soberanía usa la oración de manera a cumplir sus decretos. Dios, de la misma manera que no nos necesita, por decirlo así, como medios para que la gente llegue a arrepentirse ante Él, pero
escogió usar la evangelización, la proclamación de su palabra, para que se cumplan sus decretos, y de la misma manera lo ha hecho con la oración. Y Dios dice que responde cuando venimos a Él con fe. Ahora, si un grano de mostaza mueve montañas, entendemos que la fe no es perfecta. No estamos diciendo que tengo que tener toda la fe de todo el mundo de manera perfecta, pero que sí, yo me acerco diciendo, Dios, yo creo en ti. Yo no estoy sencillamente diciendo, bueno, quizás Dios lo va a hacer, y la verdad es que estoy dudando si mi oración está subiendo más arriba de lo que se puede oír con mis oídos. Cuando venimos a nuestro Dios con fe, nuestro Dios contesta nuestras oraciones. Esa es la segunda enseñanza que podemos ver. Dios responde según nuestra fe, si tenemos fe o no. Si no tenemos fe, no nos va a contestar. Si nos acercamos a Él en fe, nos va a contestar. Y ahí, como dije un poquito en el principio, ahí es donde hay se ha abusado mucho, se ha sacado fuera de contexto la oración como para hacer como si Dios fuese un genio y viene, si tocas la lámpara un poquito y te da lo que tú deseas, independientemente de quién Dios es y de que nosotros vivimos para Él. No funciona de manera independiente del resto del consejo de la Escritura esta declaración. Y vamos a ver un pasaje en Mateo que habla de esa fe y que en fe Dios contesta. Pero si vamos un poquito más antes en Mateo, vemos que se haga la voluntad de nuestro Dios, también, que es fundamental a la oración. Y si continuamos más en adelante, lo que he comentado en Getsemaní, nuestro mismo Señor Jesucristo, hágase tu voluntad, Él conformándose a los planos de su Padre en ir y morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, Dios responde según nuestra fe. En Mateo 21, 21 al 22, si alguien puede leer estos dos versículos, por favor. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pues Dios contesta cuando venimos a Él en fe. Da dos ilustraciones, cosas grandes que uno dice, uy, ahí hay un monte grande, yo tengo algo que realmente es algo grande que estoy pidiendo a Dios, y Dios promete que mueve montañas cuando venimos a Él en fe. O bueno, hace milagros como secar una higuera. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Se ha abusado esa declaración, no sé cómo se dice en castellano, como decláralo, llámalo o nómbralo, que en el nombre del Señor, esto o lo otro. Y realmente muchos de los abusos vienen de unos predicadores de la prosperidad, o sea, de un falso evangelio, que predican que como Dios está ahí para nosotros y para que tengamos una nueva vida y que nos enriquecemos, minimizan el pecado, no se conforman realmente a la voluntad ni al plan de nuestro Dios. Viene o está muy vinculado con Benny Hinn, Copeland, Osteen, o en castellano uno llamado Marcos Witt, que también viene ha estado con Joel Osteen. Y entonces de ahí ha salido mucho abuso en cuanto a, ese tipo de oración, desconectando
estos pasajes del resto de la revelación bíblica y realmente elevando lo material como primer propósito o como falso evangelio, como propósito en la vida. Y luego esto viene con declaraciones tales como, bueno, no has dado suficiente dinero a la iglesia, no creías suficientemente y por esto no lo has logrado. O bueno, es por eso que sigues enfermo o que por esto o lo otro sigue en tu vida porque no tenías fe. Pero no toman en cuenta pues que sencillamente podría haber sido que no era el propósito de Dios, no era la voluntad de Dios que se iba a cumplir una cierta cosa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que sí, Dios nos invita a venir a Él en fe y nos promete que contesta cuando venimos a Él en fe, también tenemos que tomar en cuenta su voluntad, lo que es la voluntad de nuestro Dios y descansar en esto, descansar en que venimos ante un Dios soberano, poderoso, que nos ama y que Él hará lo que estima que es lo mejor. Entonces, si alguien pide a Dios con fe, yo creo que tal mujer va a ser mi esposa, pero que claramente no tiene fundamento bíblico, o sea, digamos que fuera lo más claro, un yugo desigual. Alguien diciendo, yo creo que es, o yo pido con fe que esta persona sea mi mujer, aunque hay un yugo desigual. Bueno, claramente ahí hay algo que está en contra de la voluntad de Dios. O podría ser algo que sí es claramente bíblico. Dios pido que tú salves a tal persona, que es claramente bíblico, y que quizás, y Dios mediante salve a esa persona, pero pasará con el tiempo y la voluntad de quienes son los escogidos de Dios se hará clara en estos instantes y tenemos nosotros que ir a nuestro Dios con fe y también confiando en su voluntad. Entonces, hay la voluntad de Dios y la fe, y luego, bueno, al final, entonces, si oramos dentro de la voluntad de Dios con fe, Dios contesta. Y luego el estorbo a la oración en estos casos, claro, es cuando oro fuera de la voluntad de Dios, a sabiendas o no, o cuando oro sin fe, que es sin fe, que bueno, pues voy a tirar una oración al cielo a ver, o sin mucha confianza, y no, Dios no nos pide, como yo entiendo que es pintado, como si el estándar de la fe es muy por encima de lo posible. Dios no nos pide una fe así, okay, una fe sencilla, que yo vaya a Dios con confianza y Dios dice que va a contestar. Y más puntos entonces en cuanto a la respuesta de nuestro Señor a que un sí o a que va a ser un no o un espera, cosas que estorban nuestra oración. A continuación podemos ver lo siguiente. La obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. Hay declaraciones en varios pasajes. Puse solamente primera de Juan aquí, pero hay también Juan 15:7, Isaías 59, 1 al 2, también en Isaías 1, estaba leyendo hoy, se habla de esto. No me seguís, ¿cómo os voy a prestar mi oído? Dice nuestro Dios. Si alguien más podría leer a continuación, primera de Juan 3, 21 al 22. Amados, en nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.
cualquier cosa que pidiésemos, la recibiremos de Él. Que guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Pues porque guardamos sus mandamientos. Entonces, ahí la conexión de Dios contesta pues a los que obedecen. No contesta a quien pues el lunes hace su oración, pero bueno, el resto de la semana está viviendo su propia vida y realmente le da igual lo que Dios dice. Contesta a los que caminan en sus caminos. En el 15:7 del Evangelio de Juan dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, el permanecer o la obediencia ahí. Y Juan, como está diciendo aquí en el capítulo 3, versículo 21, está tratando con los que han sido atacados por falsa enseñanza y no saben cómo saber si son salvos o no. Y aquí en su conciencia les podía reprender su corazón, pero les habla de esa confianza que pueden tener en Dios porque han sido perdonados. Los que creen en Él pueden tener esa seguridad de salvación y con confianza, perdonados, acercarse a Dios y pedirle. Pero claro, eso es cuando uno está caminando con el Señor. No puede decir, Señor, ayúdame, y luego estoy viviendo una vida de inmoralidad, realmente no haciendo caso a la palabra de Dios. Y esa obediencia no es una obediencia perfecta, como el mismo Juan pone muy claramente. Dice, si dices que no tienes pecado, eres mentiroso, en el capítulo 1 de los versículos 8 al 10. Y entonces no está suponiendo que pues has pecado a lo largo de la semana, entonces no es quien está arrepintiéndose, creciendo, resistiendo tentación, continuando en los caminos de Dios, en esa relación de obediencia, que la vida de uno es caracterizada por una obediencia creciente en el Señor. Eso es la obediencia que entiendo que Juan está explicando, algo progresivo en la santificación de la vida del cristiano. Entonces hay que obedecer y luego hay algunos instantes, digamos, particulares que algunos pasajes más nos explican acerca de la obediencia, ¿vale? Y el próximo, pues, es dirigido directamente a los esposos, ¿vale? La obediencia y luego la obediencia a los mandatos bíblicos, a cómo el esposo ha de tratar a su esposa de manera particular. Y las traducciones varían, pero puse trato considerado a la esposa, según 1 Pedro 3:7, dependiendo de cómo se traduce. Es la obediencia versus desobediencia a la palabra, no tomar en cuenta la palabra, y luego el trato que se ha considerado, o la Reina Valera pone sabiamente, y yo entiendo que ahí el término original lo que usa es la palabra conocer, y entiendo que es según el conocimiento que Dios nos ha revelado. Hay en 1 de Pedro 2:19, ya me estoy adelantando, que no hemos leído ni el pasaje. 1 de Pedro 2:19 habla de la conciencia ante Dios y aquí habla del conocimiento. Y entiendo que Pedro está diciendo, si no tratamos a nuestra esposa respectiva, los que estamos casados, según el conocimiento que Dios nos ha dado acerca de cómo tratarla, entonces no nos va a escuchar. No nos va a escuchar en la oración. 1 de Pedro 3:7 dice así la palabra de Dios: vosotros, maridos, igualmente, vivid
con ellas sabiamente, aquí puede ser traducido considerado o con conocimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué es el conocimiento que Dios me ha dado? Bueno, poner un conocimiento particular aquí, tener cierto honor, aun si es más frágil. ¿Cómo es que es más frágil? No en el sentido espiritual, no es que tenga menor intelectualidad, pero en el sentido físico. Dios ha hecho el hombre más fuerte físicamente y no ha de mirar, que esa es menos fuerte que yo. Ha de honrar a la mujer, tratarla con honor como coheredera de la gracia, al mismo nivel como creada a la imagen de Dios. Y pues en cuanto a revelación, amar sacrificialmente. Entonces, que si un esposo es muy duro con su esposa, que no la trata como la Biblia revela, Dios nos dice que no escucha sus oraciones. Y es algo que hay que tomar muy en cuenta, que nuestro Dios creador que nos escucha, dice, sí, pero no puedes hacer lo que quieras, no te voy a escuchar si no me escuchas a mí primero. Tienes que escuchar mi palabra, tienes que tratar a tu esposa de cierta manera, el esposo que provee protección, provisión, fortaleza para su esposa. Me hace pensar, y he hecho referencia a esta ilustración, pero cada miércoles anteriormente en otras enseñanzas, cada miércoles en la República Dominicana orábamos afuera de la iglesia de los hombres, donde aparcábamos los coches, y éramos los mismos cada miércoles. Yo, tal, y también Manuel. Y Manuel siempre oraba que el Señor lo ayudaría a tratar a su esposa como debía, para que no tengan estorbo sus oraciones. Y me ha marcado, me ha impactado esas oraciones, ese deseo de no tener estorbo o bloqueo, que Dios no lo va a escuchar por cómo trata a su esposa. Y también decía, y esto es del Salmo 19, creo, y aún los pecados de los cuales yo no sé, Señor, perdón. Tomaba muy en serio lo que nos dice la palabra, deseando poder tener esa relación con el Señor, ese oído de nuestro Dios, ese privilegio que el Señor nos ha dado. Y el siguiente punto, después de la obediencia, el trato a la esposa, es, dos puntos que vemos en un versículo y medio. No orar sencillamente, orar con malos motivos. ¿Vale? ¿Alguien puede leer Santiago 4, 2 al 3? La enseñanza está en la segunda parte del versículo 2, y el versículo 3. Pero Santiago 4, 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y andéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Justo antes, Santiago hace la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, hay problema entre vosotros por vuestros deseos egoístas, es lo que dice. Y dice, entonces no estáis pidiendo, en vez de pedir a Dios, estáis peleando
y por eso no estáis logrando lo que deseáis, porque no estáis pidiendo al Creador, a vuestro Dios, por lo que Él os puede dar. ¿Y quién aquí, o cuántas veces, mejor, nos ha quejado por esto, por lo otro, y en vez de ir a Dios y pedirle? Y que las quejas que resultan en pleitos, y bueno, que el resultado final del odio es pues la matanza, como dice ahí, la codicia, la envidia, y no se tiene nada, no se tiene lo que se desea porque no se pide a Dios, no se reconoce la voluntad de Dios, en fe acercarse a Dios, en vez de se toma las cosas en las manos de uno y por malos deseos causa pleitos y no lo que uno desea. Entonces, no pedir y luego pedir pero con malos motivos para los propios deleites. No están pidiendo conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a los deseos pecaminosos. Los deseos que entiendo que contextualmente son deseos carnales, egoístas, malos. Entonces, uno a la vez o a la hora de acercarse a Dios, pues hay que sí tomar en cuenta la voluntad de Dios, pero mirar hacia adentro y decir, Señor, es verdad que tengo esto en mi vida y te lo quiero entregar a ti, ser obediente en esto con mi esposa, llevarte estos asuntos en oración y que tenga los motivos apropiados. Y en último lugar, la palabra de Dios nos dice que si no perdonamos a otros, pues Dios no nos contesta tampoco. Si no perdonamos a otros, Dios pues no nos va a contestar y no perdona tampoco. Si alguien puede leer Marcos 11, 24 al 25. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pues tenemos lo que ya hemos dicho, ¿no? La fe. Este es un pasaje que reitera el aspecto de la fe, que cuando pedís orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Se nos reitera este punto. Y luego, a continuación, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y es pasaje paralelo a, Mateo 6, 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces yo vengo en oración y digo, Señor, perdóname, pero estoy amargado, enfadado con alguien y Dios dice, pues no, ¿cómo te voy a perdonar? ¿Y qué entonces es lo que nos está queriendo decir el pasaje? Bueno, Dios nos invita generosamente a venir ante Él en fe y que le hagamos todo tipo de peticiones, todo lo que es según su voluntad, que nos ha revelado, que le hagamos esas peticiones. La idea no es para nada, bueno, todas esas condiciones, lo mejor me voy a casa y no pido más. No, Dios dice generosamente, nos dice que le pidamos, pero que no sea con una hipocresía. Dios, perdóname cuando tengo todo esto contra otras personas.
que yo, dice ahí en el momento, que yo suelte, que yo perdone cuando esté orando, cuando estéis orando y piensas, Señor, perdóname, pero hay esta persona que dice, perdónalo, perdona a esta persona. Y así el Padre nos perdonará. Y hay que reconciliarnos con el uno con el otro. Y no sé qué versículos os impactan más uno que otro. Espero que estos pasajes nos están impactando y decir, uy, aquí tengo trabajo. Y bueno, debería ser la respuesta de uno. Mejor esto que decir, uy, no, yo estoy bien aquí. Si esa es la respuesta, bueno, ahí hay problema. Pero reconocer y actuar donde tenemos que actuar y continuar yendo a nuestro Dios confiadamente, que es el Dios que tiene el poder y no solo tiene el poder, nos manda a ir ante Él en oración para que Él conteste según su voluntad. Entonces hay la voluntad de Dios, nuestra fe, obediencia, el trato en la relación matrimonial, orar, los motivos y perdonar a otro. Y recordemos entonces esto a medida que nos acercamos a Dios en adoración, confesando, dando gracias y suplicando, que esas súplicas toman esto en cuenta, esas adoraciones que hacemos a Dios. Tenemos que ver lo que nos dice nuestro Dios acerca de su contestación. El mismo Señor Jesucristo en Getsemaní dijo, hágase tu voluntad, y así han de ser nuestras oraciones, que con fe y obediencia vayamos a nuestro Dios con confianza, ¿no? Nos invita, nos manda, y que sea así, confiando en que Él responderá según su voluntad. ¿Hay preguntas o comentarios? Pues vamos a orar entonces. Señor, yo vengo a ti agradecido, pero también mirando, Señor, cuántos fallos y pecados que tengo y cuántas veces, solo tú lo sabes, Señor, habrá eso estorbado tu respuesta. Gracias te doy, Señor, que por tu misericordia me has contestado, Señor, en ocasiones en las cuales digo, eso ciertamente veo tu mano ahí. Otras oraciones habrás contestado, Señor, sin yo saberlo, sin que lo hayamos sabido, Señor. Y queremos, Señor, estar enfocados primeramente en tu voluntad, en tu gloria. Y queremos, Señor, poder gozar de ese privilegio que tenemos de tener de a ti, el Creador, que contesta oraciones. Y rogamos, Señor, que obres en nuestras vidas para honra y gloria tuya. Obra, Señor, fe, obediencia, perdón, Señor, en nosotros. Y esto, Señor, para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Amén.